Si a principio de año le mostraba esta imagen, creo que el 95% de los argentinos no me lo creía. Este viernes 6 de diciembre vimos un fenómeno muy extraño que nos encontramos con una brecha cambiaria negativa, que básicamente resulta más barato comprar dólares al mercado que al mismo Banco Central de Argentina. Esto no es algo muy común y la idea es analizarlo para ver qué está ocurriendo. Bueno, primero hablemos de la brecha cambiaria. Esto es prácticamente la diferencia entre el dólar, que toma el tipo de cambio del mercado, que puede ser el blue o el MEP, y el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar, o sea, el famoso dólar oficial, que justamente esta brecha se volvió negativa. Y la idea de este video es analizar justamente las causas de por qué esta brecha se volvió negativa. Cuando asumió Milei como presidente, había una gran diferencia entre el dólar blue, o sea, el dólar que se consigue en el mercado paralelo, y el dólar oficial, que es el que fija el gobierno. Básicamente, el dólar blue costaba 3 veces más que el oficial, lo cual es algo súper raro e insostenible en el tiempo. Y si esta brecha se ha ido reduciendo hasta volverse negativa, esto se debe tanto a que el tipo de cambio del dólar blue ha ido cayendo, es decir, que el peso se ha ido apreciando contra el dólar blue. Para explicar por qué la brecha cambiaria se ha vuelto negativa, hemos de explicar tanto por qué el peso se ha apreciado frente al dólar blue, si lo queremos frente al dólar paralelo o de mercado, como por qué el peso se ha despreciado frente al dólar oficial. Empecemos con lo segundo, que es lo más fácil de explicar. ¿Por qué el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar se ha despreciado a lo largo del último año de la presidencia de Javier Milei? Bueno, de entrada, la primera decisión que tomó Javier Milei como presidente fue justamente devaluar el cambio oficial entre el peso y el dólar. Y como hemos dicho, nada más llegar al poder, la brecha cambiaria se encontraba históricamente alta. O sea, el tipo de cambio de mercado era 3 veces superior al tipo de cambio oficial. Y lo que hace Milei es devaluar fuertemente el tipo de cambio oficial para acercar a ambos. El tipo de cambio oficial pasa de aproximadamente 370 pesos a 800 pesos por dólar. Y en ese momento el tipo de cambio de mercado rondaba casi los 1000 pesos por dólar. Acá ya se produce un importante estrechamiento, pero es que además, a partir de esta fecha, o sea, a partir de diciembre de 2023, Javier Milei también establece lo que se conoce como el crawling peg. ¿Qué es esto del crawling peg? Bueno, es que cada mes el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar se va devaluando un 2% adicional. Como hemos dicho, en diciembre de 2023 el tipo de cambio oficial era de 800 pesos por dólar. Bueno, bien, hoy, como consecuencia de la acumulación de ese crawling peg, el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar ya supera los 1000 pesos por dólar. Y con esto ya explicamos por qué se ha despreciado el peso frente al dólar oficial. Nos queda explicar justamente la otra parte de la moneda, es decir, por qué el tipo de cambio del mercado entre el peso y el dólar fue bajando y por qué el peso se ha ido apreciando frente al dólar del mercado. En este sentido, la idea más básica es que cuando una moneda se aprecia sobre otra moneda, en este caso el peso frente al dólar, es porque la demanda relativa de la primera moneda, en este caso el peso, se ha incrementado frente a la demanda de la segunda moneda. Es decir, que durante los últimos meses, la demanda de pesos en relación a la demanda de dólares ha subido. ¿Pero por qué ha aumentado esto? Bueno, los agentes económicos, o sea, nosotros, las personas o las empresas, demandan moneda para dos finalidades. La primera es para utilizarla como medio de intercambio, o sea, saldar la deuda que tenemos denominada en justamente esa moneda. Y la segunda finalidad es como reserva de valor o medio de ahorro. Simplificando, podemos demandar más esa moneda, ya sea para hacer pagos o como medio de ahorro en esa moneda. Por lo tanto, si el peso se apreció frente al dólar de mercado, es porque los argentinos empezamos a demandar más pesos o porque, bien, justamente estamos utilizando como forma para proteger nuestro patrimonio, o sea, como un modo de ahorro. Aclarando esto, veamos justamente lo que pasó. Como primer punto, puse que no hay pesos. El gobierno, y lo hice con esta metáfora, viene cerrando todos los grifos de la emisión de pesos. El primero y el más importante es el déficit fiscal, que son los ingresos y los gastos del gobierno. Que bueno, el mega ajuste que se llevó adelante en un año, en el que el resultado fiscal primario va a terminar aproximadamente en 0,4 puntos del PBI positivo, siendo que el gobierno anterior había dejado 4,5 puntos de déficit, o sea, más o menos 5 puntos del PBI ajustó el gobierno nacional y no le tuvo que pedir asistencia al Banco Central, entidad que además eliminó la segunda fuente de emisión, que eran los propios intereses de los pasivos remunerados, o sea, la bola del ELIX, la bola de pases. Eso fue en un primer momento cuando la tasa de interés fue muy negativa frente a la inflación, que en este gráfico lo vamos a ver
perfecto. Vemos como la tasa efectiva real queda muy negativa en los primeros meses del mandato, y esto en términos reales, primero redujeron la bola de LELIQ y luego la convirtieron en pases. Y después de todo eso, la transfirieron en forma de letras del tesoro. Entonces, el Banco Central ya no tiene que emitir más para pagar los intereses. Después lanzaron otra medida que es vender dólares en el mercado paralelo, al mismo tiempo que compran en el dólar oficial. Y así esos pesos se emiten para comprar los dólares en el mercado oficial y finalmente se reabsorben en el mercado paralelo para quedar parejo. Otro factor muy importante sobre la demanda de la moneda es la evolución del nivel de los precios. Cuanto más suban los precios de la moneda, mayor cantidad de monedas necesitaremos para hacer los pagos. Por lo tanto, a mayor inflación va a haber mayor nivel de precios, mayor demanda de moneda como motivo de transacción y no como motivo de ahorro. Solo como consecuencia del efecto de la inflación, su demanda nominal en pesos ya aumentó. Y acá les traje un cuadro que trata sobre la base monetaria de Argentina y su relación con la inflación y la demanda en pesos. Acá tenemos la base monetaria versus la base monetaria real. Vemos que la base monetaria nominal, o sea la línea azul, muestra la cantidad total de pesos en circulación. Pero después tenemos la base monetaria real, que es la línea naranja, que es ajustada por inflación, mostrando el poder adquisitivo o la cantidad real de dinero disponible en términos reales. Hay muy pocos pesos en el sistema y la economía, como se puede decir, está desmonetizada. Pero todo esto no alcanza para que justamente se haya caído tan fuerte el dólar. Falta la otra pata del asunto, que es la sobra de liquidez en dólares. Y fíjense que digo justamente liquidez. No digo que sobran dólares, porque sabemos que justamente las reservas del Banco Central, si revisamos toda la contabilidad, todavía están en terreno negativo. Sin embargo, hoy en el sistema bancario hay mucha liquidez en dólares, producto del blanqueo. O sea, entraron casi 20 millones de dólares que estaban en efectivo y cuentas en el exterior al sistema bancario local. Esos dólares hoy están en cuentas a la vista. En definitiva, coexisten las dos realidades. Si bien en la contabilidad del Banco Central todavía hay reservas negativas, en la cuenta bancaria a la vista hay decenas de miles de millones de dólares de empresas y personas que han blanqueado, y entonces esos dólares ahora están disponibles en una economía desmonetizada donde no hay peso para las operaciones y hay un montón de gente y empresas que tienen estos dólares en las cuentas y tienen que hacer operaciones. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Endeudarse? Y algunos sí, pero otros directamente venden los dólares para llevarse adelante las operaciones que tengan que hacer en un contexto de escasez de peso. Un tema muy importante es el Fondo Monetario, que pondría New Money. Esto lo firmó Caputo en las últimas semanas, que como mencioné, que aunque hay demasiada liquidez en dólares, el Banco Central tiene reservas negativas, o sea, como vimos en el gráfico. Y lo que haría el Fondo Monetario es justamente cubrir este parche, o sea, poner más plata en el sistema, que era justamente algo que parecía totalmente impensable, considerando que Argentina justamente tiene la deuda más grande con el Fondo Monetario, que aunque pareciera que aumentaría justamente su exposición con nosotros y sumará más deuda con la Argentina. Y hoy con Trump en el gobierno pareciera como que quisiera llorar a Milei, como hizo en aquella vez con Macri. Y como último, tenemos que en estos últimos meses, que parece medio raro, pero pareciera que aumentó la demanda de pesos como forma de ahorro. Que como dije, así de entrada puede parecer medio raro. O sea, ¿qué sentido tiene ahorrar en pesos si la inflación sigue siendo demasiado alta? Y muchachos, acá llegó el famoso carry trade. Con tasas elevadas en pesos, hoy puede ser un buen negocio vender los dólares para justamente generar tasas en pesos. Que justo esta semana se realizó una baja en la tasa de la política monetaria, que fue anunciada el jueves y va a ser aplicada a partir de este viernes, y ya tenemos una tasa anual del 32% y nos quedaría una tasa efectiva anual cercana al 38%. Que recuerden que la tasa efectiva lo que tiene es que contempla la reinversión de ese capital con intereses durante el mismo periodo durante un año. Y como el peso justamente ha dejado de despreciarse frente al dólar e incluso justamente ha empezado a apreciarse, entonces la operación de vender dólares para comprar pesos e invertir esos pesos y luego recomprar dólares, que se ha vuelto una operación más segura y más rentable cuando el peso se está despreciando. Y justamente esto incentivó a que compren más pesos, haciendo que el peso se aprecie más frente al dólar. Y acá le dejo un dato a tener, que es que el peso en este 2024 fue la moneda que más se apreció en 2024. Así que este fue el resumen del por qué el peso se fue apreciando frente al dólar este último año, muy resumidamente. Pero espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. Nos vemos.